Buenos días.
Ay, pero eso porque me está sonando así. Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Buena, profe, bien, gracias. ¿Y Buenos usted? días, profe. Dame yo justo aquí. Buenos días, profe. Listo. Buenos días. Bueno, eh, buenos días para todos. Espero que estén todos igualmente muy bien. Eh, entonces, hoy vamos a iniciar ya en forma con lo que son, digamos, los distintos temas, las distintas lecturas que nos van a ocupar este semestre. Entonces, a mí lo que me gusta hacer cuando se va a iniciar una lectura, pues es hacer un pequeño barrido, no con todos y cada uno, sino con los que, digamos, quieran participar, acerca de las impresiones generales de la lectura que nos corresponde. Entonces, frente a frente a la lectura de hoy, estas reglas para la dirección del espíritu, pues bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les fue? ¿Les pareció fácil, difícil? Fue claro lo que intenta, lo que nos dice Descartes en esta lectura. ¿Cómo les fue en términos generales con la lectura de hoy? ¿Quién quiere comentar algo? Profe, pues a mí, en mi experiencia, tuve que leerlo como Sí, dos veces. sí. Y digamos que, para serles sincero, solamente entendí las primeras dos, Uh-huh. porque las otras como que iban concatenadas la una con la otra. Entonces habrá que Sí. hacer otra releída para poder ya cogerla en forma. Listo, Franklin, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? También pueden manifestar esas dificultades. Bueno, solo entendí una parte, o no entendí esta frase en específico, o no entendí absolutamente nada. Todo eso es válido. Mm, yo disfruté bastante la lectura, de hecho me pareció, Sí, digamos, el Descartes más afable que he leído hasta el momento, ¿cierto? Ya había tenido la sí, experiencia con las meditaciones metafísicas y el discurso, ¿cierto? ujú, Y pues esta aparentemente es una obra mucho más joven, pero ya hay muchos atisbos, ¿cierto?, de lo que va a plantear posteriormente. sí, Tuve dificultad con algo particularmente y es cuando él procura o establecer como unos límites, ¿cierto?, al conocimiento humano, que esa sí, parte no me pareció todo clara, o sea, pareciera que la respuesta fuese una especie de teología, ¿cierto? ujú, Y fuese sin más decir, bueno, el límite del conocimiento sería, digámoslo, la cuestión teológica del mundo en sí. Yo no ujú, puedo dar cuenta de por qué el mundo está ahí, pero, ¿cierto? Dios sí, y eso, ¿cierto? Pero no sé si existe además de ese límite o otro límite, porque pues yo no lo he encontrado, ¿cierto? Y de hecho recurrí a bibliografía externa y plantean también como el mismo marrón o defecto, tampoco se sabe, sí, ¿cierto? A ciencia cierta o con claridad si Descartes sí plantea un límite al conocimiento en términos, digamos, epistemológicos más allá de una cuestión teológica. ujú. Listo, Santiago, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, Samuel dice, Esto, sí, sí, cuéntame. eso profe, pues era mi primera experiencia de lectura sobre alguna obra de René Descartes. Esto, pues relativamente, pues me fue bien. Uno intentaba, pues, entenderlo lo que más podía, pero, Ujú. pues, a mí, por lo general, pues, apenas iniciando, me parece un poco compleja la lectura de cada una de estas ocho reglas. Sí, listo, Miguel, muchas gracias. Eh, bueno, dice Samuel, a mí me parece que el uso de algunas palabras está muy vinculado a una definición propia del autor y es importante tener claridad de algunas de las definiciones para poder seguir el ritmo de las ideas que está planteando. Totalmente cierto. Profe, ¿Alguien más iba a decir algo? Sí. Daniel. Bueno, yo creo que sí, aunque algunas reglas de las que él propone Ujú. aquí, tiene uno que leerlas y releerlas porque hay cositas que
o por lo menos a mí me pasó, que no entendí muy Ujú. bien. Sí, Yo creo que a pesar de eso, él trata de ser lo más claro posible a la hora de exponerlas y trata de desglosar lo mejor posible la definición como para que uno capte lo que él trata de decir. Por lo menos eso fue lo que intuí en la lectura. Y en ujú. el empeño que él le pone en explicar exactamente el por qué, el para qué y demás. Listo, Juan, muchas gracias. Giovanni, ¿vas a decir algo? Sí, sí, señor. Pues a medida que estaba leyendo el texto, me di cuenta de que salía mucho de lo que vimos en clase sobre el fundacionismo y coherentismo, ¿sí? Sí, De que buscaban, digamos, hacer como esa proposición y aceptación del conocimiento, ¿sí? O también, digamos, buscar razones que sostienen esa verdad, ¿sí? O como una red para que en lo que está, sí. digamos, basado en el conocimiento, pues saberlo como, sí, o sea, hacerlo como más coherente. Vi esa Ujú. semejanza. Profe, Sí, pues Jesús, adelante. comenzaba era que, pues en primer lugar, todos los seres humanos deseamos el saber, ¿no? Ujú. Pero que a partir de ese saber, también del amor de las sensaciones, hablaba también, indicaba el texto, hacía también, hay énfasis entre los animales y el hombre. Los Sí, animales que a través de los recuerdos solamente tenían y que ciertos también animales llegaban a a algo parecido igual al hombre en sentido de la memoria, porque el hombre lo que lo ujú. hace como tal es la memoria. Hablaba que también a partir de esto, el que era más sabio era el que es más exacto, por decirlo así, Sí, a raíz de todos, porque hablaba también del arte y la ciencia y la experiencia, ujú. pero que la experiencia como tal era el resultado, o bueno, como del conocimiento, del quien tenía el conocimiento, pero que aún así todas deben de estar ligadas, entendí como tal esa primera parte, por Ujú. decirlo así. En la segunda, bueno, ya en las otras, Jesús, dígame. no, sino que es que parece que estás comentando es la lectura del curso de metafísica, pues el primer libro de Aristóteles, que digamos está muy bien, pero pues como hoy nos vamos a concentrar es en las reglas para la dirección del espíritu de Descartes, que es lo que corresponde al programa de teoría de conocimiento, pues digamos que los comentarios que acabas de hacer están muy bien, pero pues podríamos dejarlos para el miércoles, cuando tengamos la clase de metafísica, ¿cierto? Digamos, hay una pequeña confusión, pero nada pues del otro mundo, ¿cierto? Sí, 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 Nada del profe, otro mundo. discúlpeme, Ujú. me Sí, he sí, no hay quedado. problema. No hay problema, Jesús. Bueno, entonces, claro, enfrentarse por primera vez a esta clase de textos, a mí mismo me pasó cuando empecé a estudiar filosofía hace ya bastantes años, pues como no tenía un contexto, sabía que este texto pues había sido escrito hace muchos años, y pues había escuchado el nombre de Descartes, pero digamos que más allá de eso, lo que pude comprender en ese momento, sin ningún tipo de contexto, pues fue más bien poco, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí es bastante necesario saber un poco dónde vamos a estar ubicados para, primero, entender cuál es el problema que está queriendo resolver Descartes, ¿cierto? Tenemos una de las claves más importantes para realmente entender el planteamiento filosófico de cualquier autor, ¿sí? De la época que sea, llámese como se llame, es intentar entender mediante un breve contexto histórico cuál es el problema que quiere resolver. Cuando uno tiene
cierta claridad sobre esas dos cosas, ya se empieza a hacer mucho más sencillo. Entonces, bueno, estas reglas para la dirección del espíritu, como ya lo mencionó uno de los compañeros, es un texto, digamos, un poco problemático, ¿sí? En el sentido de que primero, pues no está completo, ¿cierto? Este texto ¿sí? Y así se titula en latín Regula Directionem Ingenii, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque, digamos, en mucha bibliografía secundaria se refieren a las reglas como regule, ¿sí? O regula Directionem Ingenii, entonces para que lo sepan. Es un texto que Descartes empezó a redactar pues bastante joven, ¿sí? Más o menos con un poco más de 30 años tenía él, que deja incompleto. El plan inicial consistía en 36 reglas, escribió hasta la 21, ¿sí? Si bien no se sabe muy bien a ciencia cierta cuál fue el año exacto en el que Descartes estuvo trabajando en este texto, pues bueno, sí se sabe que fue un texto que se publicó después de su muerte, es decir, un texto póstumo, en donde él ya empieza a, digamos, trazar un poco lo que va a mencionar de manera mucho más sintética o ya directamente aplicada en otras obras, tipo Discurso del Método, que vamos a tratar la otra semana, tipo Meditaciones Metafísicas, que para los que están en el curso de metafísica, pues lo vamos a ver posteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con Descartes? Voy a escribir los años en que vivió de memoria, ¿cierto? No estoy del todo seguro si esos son los años exactos, pero sí sé que vivió más o menos en este siglo, ¿cierto? ¿Y qué pasa durante esta época? Que esta es la época en la que el saber, digamos, académico de las universidades, de los claustros, de los conventos, ¿sí? Que está basado fundamentalmente en Aristóteles, en el desarrollo de la metafísica aristotélica en relación con la teología cristiana, la lógica silogística de Aristóteles, empieza a hacer agua, empieza a entrar en una profunda crisis, porque ya no se sabe muy bien hacia dónde va a conducir, como que ya se le han dado demasiadas vueltas a las mismas cosas, ya digamos que Aristóteles dio lo que podía dar, ¿cierto? Todas esas discusiones sobre la sustancia, sobre la relación con Dios, sobre las características ontológicas de Dios, sobre el alma, etcétera, etcétera, han llegado a un momento en el que no hay un acuerdo generalizado, no se ve una dirección totalmente clara, y empiezan a aparecer distintos personajes, distintos pensadores que empiezan a considerar la necesidad de enfocar el conocimiento, el saber hacia otro lugar diferente, ¿cierto? Para nosotros ya es, digamos, casi que una obviedad los resultados de la ciencia, el conocimiento científico, como digamos un método adecuado para conocer la naturaleza, pero por la época de Descartes apenas estaba empezando a surgir el camino que iba a conducir hacia ese método científico. A Descartes, pues, se lo conoce como, digamos, el punto cero, ¿sí? O como quien da inicio a lo que se puede llamar propiamente el proyecto de lo que se conoce como modernidad, ¿cierto? Modernidad se conoce a
la época que va más o menos desde el siglo XVI hasta el XIX, que se caracteriza sobre todo por la importancia de la razón, del conocimiento, del individuo libre para poder pensar por sí mismo. Empieza a surgir el método científico, ¿sí? Se consolida la ciencia mediante lo que se conoce históricamente como la revolución científica, ¿sí? Que digamos se conoce como revolución científica a lo que empieza a suceder a partir de los descubrimientos de Nicolás Copérnico. Sí, se me estaba olvidando. De Kepler, de Galileo, y que se consolidará, digamos, mucho después con la obra de Isaac Newton, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que es Copérnico y Kepler son un poco anteriores a Descartes. Descartes es contemporáneo de Galileo, ¿sí? De hecho, hay una anécdota que se cuenta que Descartes ya estaba terminando un tratado de física, un tratado de física llamado el Tratado sobre la Luz, y ya estaba en su proceso de edición y para posteriormente publicarlo, cuando Descartes se entera de la condena de Galileo por parte de la iglesia florentina. Es obligado a retractarse de todos sus descubrimientos, a decir que la Tierra no gira alrededor del Sol, ¿sí? Que según cuentan, dijo en voz muy baja, ¿sí? Y sin embargo se mueve, y fue condenado a arresto domiciliario hasta su muerte. Y al enterarse de lo que le sucedió a Galileo, Descartes pues decide echarse para atrás en la publicación del Tratado de la Luz, y solamente lo conocieron pues algunos colegas con los que se intercambiaba correspondencia, y finalmente pues fue publicado después de su muerte, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos todo un contexto de una ciencia que apenas está empezando a consolidarse, a reflexionar sobre, por ejemplo, el uso de las matemáticas en el descubrimiento de leyes universales sobre la naturaleza. Es decir, durante la Edad Media, ¿sí? Y antes se consideraba que las matemáticas, que la geometría, ¿sí? Todas estas ciencias formales, pues justamente tenían el carácter de ser formales, de tratar simplemente sobre objetos ideales, números, figuras, magnitudes, pero que eran simplemente objetos creados por la mente humana y que no tenían una representación directa y que no tenían una influencia directa sobre la naturaleza. Y va a ser con todos estos científicos, y Descartes va a ser quien ponga sobre la mesa y manifieste explícitamente la necesidad de que las matemáticas se conviertan en el modelo del conocimiento, ¿sí? Va a ser ahí donde, digamos, lo que es la física, ¿sí? Especialmente la física y la astronomía, ya no sean simplemente una reflexión especulativa sobre los elementos y el movimiento en la naturaleza, como lo fue, por ejemplo, para Aristóteles, y sea sin ninguna relación con las matemáticas, y aquí ya empiezan las matemáticas a tener un papel muchísimo más preponderante. Otro filósofo muy importante en la elaboración de esta nueva imagen del conocimiento, del método científico, ¿sí? Es el inglés Francis Bacon. Digamos que por su lado, ¿cierto?, va a empezar a postular las primeras ideas que se consolidarán con lo que se conocerá después escolarmente como empirismo, ¿cierto? Thomas Hobbes, George Berkeley, John Locke, David Hume, etc., ¿cierto? Quien escribe un libro llamado
novum organum, ¿sí? Que en español se traduciría como nueva herramienta, ¿cierto? Como nuevas herramientas, puesto que hay un texto de Aristóteles, ¿sí? O un conjunto de textos de Aristóteles, que son todos los tratados de lógica, que se conocen como organum, ¿cierto? Como las herramientas. Y Bacon escribe las nuevas herramientas y va a postular, va a ser uno de los primeros en postular que el verdadero libro que hay que leer, dice literalmente Bacon, es la naturaleza, ¿cierto? Digamos, los tratados de Aristóteles, los tratados de Santo Tomás, los manuales de metafísica, ¿sí? Digamos que ya no van a tener la importancia que va a tener la observación directa de la naturaleza como manera de obtener conocimiento, ¿sí? Y de esa herencia de Bacon, pues van a beber Thomas Hobbes y su, digamos, concepto del cuerpo y el funcionamiento del cuerpo como base fundamental de toda su filosofía natural y política, etc. Entonces, digamos que Descartes, todo esto, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque, digamos, muchas veces se expone esta clase de contextos históricos simplemente diciendo Descartes fue el primero, como si, digamos, se le hubiera ocurrido de la nada, ¿sí? Como si no hubiera antecedentes, como si un día cualquiera se le ocurrió el método científico, se le ocurrió la idea de razón, se le ocurrió la superación de Aristóteles. Digamos que Descartes fue un personaje bastante importante, pero alrededor de él, pues, un montón de personajes, un montón de ideas nuevas que estaban empezando a circular y que le van a dar a Descartes como esa inspiración, ¿sí? Él se va a intercambiar correspondencia con muchos matemáticos, ¿sí? Durante su estancia en el ejército. Digamos, si ustedes consultan cualquier biografía de Descartes, siempre van a narrar ese episodio de su vida, de que mientras estuvo en Holanda, sirviendo en el ejército de un rey cuyo nombre en este momento no tengo presente, y que fue, digamos, durante ese servicio militar, conversando con algunos colegas matemáticos y científicos, cómo va a ir construyendo ese nuevo concepto de las matemáticas como modelo de conocimiento. ¿Qué es lo que sí, digamos, es inédito u original de la filosofía cartesiana? Entonces, digamos que Copérnico, Kepler, Galileo, los demás científicos de la época, digamos que estaban trabajando cada uno por su lado, ¿sí? Todavía no estaba esa idea de la unificación de ese nuevo saber en una serie de conceptos unitarios, ¿sí? Que permitieran una comprensión sistemática de esa nueva idea de conocimiento. Y aquí es donde entran las reglas para la dirección del espíritu, porque Descartes sí va a ser el primero y por eso se le considera como el núcleo o el padre o lo que ustedes quieran de la modernidad en términos de la epistemología, por el hecho de que él sí va a ser el primero en hablar de una unificación, ¿sí? De una unificación de todas las ciencias alrededor de un concepto central, y que mediante el desarrollo de ese concepto central, en este caso el método, ¿sí? Mediante el desarrollo de este concepto del método, todos los distintos objetos de la naturaleza y de la mente humana, entonces la astronomía, la física, la biología, ¿sí? Digamos lo que existía en ese momento, porque lo que es la química va a ser muy posterior, la biología también va a tardar un par de años en surgir, digamos, bajo el método científico, pero lo que es la física y la astronomía en particular, en consonancia con las matemáticas, para Descartes, es con la idea del método cómo va a ser posible realmente ir construyendo un edificio del conocimiento completo, coherente,
y que no dé lugar a equívocos, que no dé lugar a dudas, que no dé lugar a vacíos. Frente a la pregunta que hacía uno de los compañeros sobre esos límites del conocimiento y sobre lo cual, digamos, los intérpretes pues no terminan como de ponerse muy de acuerdo porque, digamos, han sido comentarios muy accidentales, muy incidentales de Descartes. En el discurso del método, ¿cierto? Voy a ver si... Bueno, no lo tengo, pero se me quedó en la casa. A mano. Sí. Se me quedó en la casa. Hay una parte del discurso del método donde Descartes dice explícitamente que a través de esta nueva idea del método bien aplicada y sin tomar por verdadero lo que sea falso o dudoso, no va a haber ningún misterio de la naturaleza, ni ningún problema, ni ningún conocimiento que le vaya a estar vedado al hombre, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, la única cuestión que Descartes dice explícitamente pertenecería solamente a la fe, pertenecería solamente a la autoridad, ¿sí? Pertenecería solamente, digamos, a ese campo de lo dogmático, pues sería pues, las cuestiones divinas. Y si uno mira la vida de Descartes y un poco lo que se puede captar de su personalidad, pues Descartes era muy respetuoso, casi que miedoso, si se quiere, de las autoridades eclesiásticas, y pues tenía muchas razones para hacerlo, pues, y me imagino que cuando se enteró de lo que le pasó a Galileo, pues digamos que no lo culpo, porque fuera así, ¿cierto? Entonces, digamos, siempre en sus textos uno ve que trata de ser como muy cuidadoso cuando va a hablar de temas de la fe, como de no ir a cometer un error que lo vaya a meter posteriormente en problemas. Y creo que pues todos los pensadores de la época vivían un poco la misma situación. Quizás unos eran más osados que otros. Caso Giordano Bruno, que Giordano Bruno pues sí terminó quemado en la hoguera por postular la existencia de infinitos mundos, ¿cierto? Descartes pues sí prefirió ser mucho más prudente en ese sentido, y si uno mira pues las meditaciones, especialmente, uno ve como esa prudencia, no decir más de la cuenta frente a los asuntos religiosos y concentrarse más bien en cuestiones netamente científicas. Entonces, bueno, de todas maneras, sí. Profe, una pequeña preguntita y sí. Cuando hablamos de método, cuando se hace referencia a Descartes, ¿quiere decir que Descartes inventó el concepto método como tal? ¿O él hizo un método para aplicar su filosofía en su campo? Es decir, o sea, cuando hablamos de método en Descartes, quiere decir que Descartes dijo que hay un método en todos los campos académicos de ciencias que está para llegar a determinado conocimiento. O Descartes hizo su propio método y lo practicó, y de ahí derivó pues la palabra método como tal. A ver si me hice entender. Sí, entendido. Justamente para allá iba. Digamos que la gran inconformidad que Descartes sentía en su vida, y lo cuenta explícitamente en el discurso del método, es que pues Descartes fue un estudiante brillante, un excelente estudiante, y muy apasionado en todas las materias que vio, tanto en el colegio de la Flèche, en el colegio jesuita de la Flèche, como en la universidad. Es que sentía que iba aprendiendo muchas cosas, pero a medida que aprendía más y más cosas, pues filosofía escolástica, retórica, poesía,
las matemáticas no eran parte del currículum oficial, pero sí había profesores que la estaban empezando a cultivar, digamos, de una forma un poco underground, ¿sí? Como por debajo, y Descartes, así fue como conoció Descartes las matemáticas. Como que sentía que iba como saltando de laguna en laguna, como que iba picando aquí, picando allí, picando aquí, pero no veía cómo esos saberes se interconectaban, no tenía claras, lo que él decía, unas verdades indudables, ¿cierto? Y lo que él manifiesta era más o menos como el panorama de la época y que motiva a personajes como Bacon, como Copérnico, como Hobbes, etcétera, a pensar una forma diferente de conducir el conocimiento, ¿sí? Descartes sentía que mientras más estudiaba y aprendía cosas, como que más se daba cuenta de que en el fondo no sabía nada, de que en el fondo más ignorante era, porque veía que uno decía una cosa, otro decía lo contrario, etcétera, etcétera, y pues ante esa falta de acuerdo general y ante esa falta de verdades indudables sobre las que, digamos, podamos estar 100% seguros y a partir de ahí, digamos, hacer pie, estar firmes y a partir de ahí empezar a ampliar el conocimiento. O como dice también en las reglas, parece como si los académicos solo se preocuparan por decir cosas complicadas, por decir cosas difíciles, abstractas, pensando que con eso se van a ver más sabios, ¿sí? Cuando, digamos, tiene la intuición de Descartes de que de eso no se trata realmente el conocimiento. Y frente a la palabra método, la pregunta que me hace Alexander, pues método es una palabra, Descartes no se la inventa, evidentemente, es una palabra griega, ¿sí? Es métodos, que significa camino. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese problema que ve Descartes, de ese conocimiento como tan disperso, como que cada cosa va por su lado, ¿sí? Se basa un poco en la filosofía de Aristóteles, o digamos, se puede rastrear hasta la filosofía de Aristóteles, pues Aristóteles sí, digamos, era como filósofo afirmaba explícitamente que cada objeto de conocimiento, ¿sí? O cada conjunto de objetos de conocimiento tenía su alcance en cuanto a la precisión, en cuanto a su veracidad y en cuanto a las formas de acceder a ese objeto, ¿cierto? ¿Sí? Él lo dice explícitamente al principio de la ética Nicómaco. Yo no le puedo pedir a un orador o un retórico que me haga demostraciones axiomáticas y yo tampoco le puedo pedir al matemático o al geómetra que sea elocuente y que sea convincente. Es decir, Aristóteles sí es de la posición de que para cada cosa un método, una forma de acceder a ese objeto, porque no todos los objetos de conocimiento son iguales. Hay ciencias que exigen una mayor precisión, que exigen una mayor exactitud, y otras cuyas verdades, y lo dice Aristóteles textualmente, son simplemente aproximadas. Es decir, que para Aristóteles sí existen las verdades probables o aproximadas. Y es contra esa idea, que ustedes ya lo habrán podido notar en su lectura de las reglas, es contra esta idea que se va a ir Descartes, ¿cierto? Exacto, como menciona Jesús Aníbal en el chat. Cada ciencia en su objeto, de su manera, y Descartes buscaba, por el contrario, unificar, la unificación o la sistematización, como lo menciona también Jim, ¿cierto?
Entonces ya se puede ir viendo hacia dónde apunta esa primera regla, ¿sí? El fin de los estudios debe ser la dirección del espíritu, la dirección de la mente, ¿sí? Para formular juicios firmes y verdaderos acerca de todas las cosas que se le presentan, ¿sí? Entonces, frente a esa falta de acuerdo general y frente a esa falta de verdades indudables, pues entonces, evidentemente, el objetivo filosófico de Descartes es encontrar la manera de resolver esas dos situaciones. Si llegamos a una verdad indudable, ¿sí?, sobre la que todos los pensadores tengan que asentir y tengan que estar de acuerdo, pues ya vamos a tener un primer acuerdo, evidentemente, a partir del cual vamos a empezar a derivar el resto de conocimientos, ¿sí? Entonces, de ahí se entiende ese reclamo que constantemente hace Descartes en la primera regla y en el resto también, que los filósofos y los demás pensadores se complican demasiado o se enredan la vida con problemas muy abstrusos o muy complejos o que tienen muchos elementos por esas razones que se da esta situación de falta de acuerdo general y falta de verdades indudables. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente, poniéndolo en términos mucho más coloquiales con lo que aparece en el texto de las reglas, tenemos que perderle el miedo a empezar con verdades fáciles, con verdades sencillas, casi que perogrulladas, ¿cierto? Que de hecho esa es la base de lo que era la geometría de Euclides, ¿sí? Y de hecho Descartes piensas en la geometría de Euclides como ese gran modelo de conocimiento. ¿Por qué? Porque parte de lo que llama axiomas, es decir, verdades indudables, digamos, verdades tan simples que ya no tenga sentido preguntar por qué, ¿cierto? Yo creo que yo se los mencioné la semana pasada, ¿cierto? No tiene sentido preguntar por qué la línea es la distancia más corta entre dos puntos, ¿sí? O que entre dos puntos cualesquiera solo se puede trazar una línea recta. Eso sería un axioma en la geometría de Euclides, porque digamos es algo tan fácil de captar y de ahí ese concepto que Descartes va a desarrollar de la intuición. Es algo tan fácil de captar que se entiende tan inmediatamente, ¿sí?, que cualquier persona en plenitud de sus capacidades y de su razón puede entender, es casi una perogrullada, que no tiene sentido seguir preguntando por qué. Por eso dice que una parte fundamental de ese método es partir de lo que llamaría Descartes esas verdades o esas naturalezas simples, ¿sí? Profe. Sí. En esa parte, ahí es donde él habla acerca de la claridad y la distinción. Exacto, exacto. Ya vamos para allá porque digamos hay muchos conceptos que debemos aclarar. Yo estoy aquí haciendo un contexto un poco caótico, sí, lo admito, pero es para entender mucho mejor el contenido del texto. Entonces, bueno, Descartes está en una época en la que el statu quo, digámoslo así, del conocimiento de la academia en la época está en crisis, está en plena crisis, ya está, digamos, un poco obsoleta, ¿sí? Ya no se sabe muy bien para dónde va, pues está dando vueltas sobre lo mismo, ya están hablando de cosas que francamente no se sabe muy bien qué tienen que ver con la realidad, ¿sí? Al menos eso pensaban estos filósofos. Y los primeros científicos modernos empiezan a hacer sus primeros descubrimientos sobre la naturaleza, pero todavía de forma muy dispersa, ¿cierto?
a lo sumo mediante correspondencia entre colegas, donde, digamos, hablan de los problemas que están trabajando, de las cosas que van haciendo y van descubriendo, pero vuelvo y repito, cada uno por su lado, ¿sí? Sin una claridad aún sobre cuál sería, digamos, el secreto, cuál sería, digamos, el porqué de este nuevo modo de saber científico. Sería aquel que finalmente nos permita saber cosas verdaderas sobre la naturaleza, ¿sí? Y sobre el mundo en general y sobre el ser humano en general. Entonces, digamos que frente al panorama de los primeros descubrimientos de Copérnico y de Kepler, las ideas de Bacon, mucho más enfocadas hacia el empirismo, hacia las sensaciones, hacia la experiencia sensible como fundamento del conocimiento. Descartes va a ser, digamos, clave para establecer la idea de un método como el secreto de la unificación de todas las ciencias, es decir, para hacer que todos los científicos trabajen de la misma manera y no vaya cada uno por su lado. Pero a diferencia de Bacon, no va a considerar las sensaciones, las experiencias sensibles como ese fundamento, ¿sí? Y eso lo veremos con mucho más detalle los que estén en metafísica con las meditaciones, sino buscar esas verdades indudables que solamente el entendimiento, la razón, digamos, pura, ¿sí? a partir de los axiomas lógicos y simples, captables de manera inmediata, nos permitan derivar esos nuevos conocimientos. Entonces, bueno. Entonces, ahora sí empecemos a comentar ya con un poquito más de orden estas reglas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la primera regla? Podemos leer el enunciado que lo titula, digamos, sintetiza bien la idea. Entonces dice, el fin de los estudios, o sea, el objetivo, la finalidad, la meta hacia donde debemos apuntar, debe ser la dirección del espíritu, de la mente, ¿cierto? Del pensamiento, ¿sí? Conducirla adecuadamente hacia el objetivo final, que es formular juicios firmes y verdaderos acerca de todas las cosas que se le presentan, ¿sí? O sea, aquí ya hay mucho que comentar. Te dice, ¿cuál es el objetivo de esa búsqueda del conocimiento? Pues el objetivo debe ser que la mente tome un camino concreto, que no vaya picando aquí y allí, que no vaya a tientas, sino que sepa hacia dónde se dirige. Y esa meta hacia dónde se dirige son conocimientos verdaderos, firmes, que, a diferencia de Aristóteles, no den lugar ni a probabilidades, ni a aproximaciones, ni a la más mínima duda, ¿sí? Sino que tengan la coherencia, la consistencia y la claridad suficientes para que todos y cada uno de los pensadores que vayan por el mismo camino y ejerzan su racionalidad adecuadamente, lleguen a los mismos resultados. ¿Resultados en qué? En todo, ¿sí? En todo lo que sea posible conocer, ¿cierto? Entonces ahí se ve como la magnitud, la ambición del proyecto cartesiano. Entonces voy a leer solamente, bueno, que digamos, toda la regla primera está en un solo párrafo, así que voy a leer simplemente hasta un poquito más de la mitad de esta página. Dice, es costumbre de los hombres, siempre que descubren alguna semejanza entre dos cosas, atribuir a ambas, aun en aquello en que son diversas, lo que de una de ellas hallaron ser verdad. Así, comparando en mala hora las ciencias, que consisten totalmente en un conocimiento del espíritu, con las artes, que requieren algún ejercicio y disposición habitual del cuerpo, y viendo que no pueden ser aprendidas a la vez todas las artes por un mismo hombre, sino que más fácilmente llega a ser excelente artista aquel que ejerce exclusivamente una, porque las mismas manos no pueden adaptarse a cultivar los campos y a tañer la cítara,
o a varios oficios del mismo modo diferentes con tanta facilidad como a uno solo de ellos, creyeron también lo mismo de las ciencias, y distinguiendo unas de otras según la diversidad de sus objetos, pensaron que debía ser cultivada cada una separadamente, prescindiendo de todas las demás, en lo cual ciertamente se engañaron. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí está anticipando una idea que va a desarrollar con mucho más detalle en las meditaciones. Y es que, claro, una cosa son los objetos físicos, los objetos extensos, que sí son diferentes, que sí requieren cada uno un manejo diferente, de manera que en lo que él llama las artes o lo que nosotros conocemos actualmente como oficios, ¿sí? Como trabajos manuales que requiere cada uno una diferente técnica, ¿sí? Que requiere, sí, esto sí, caminos diferentes. No es lo mismo pues, ser músico que ser carpintero, no es lo mismo ser carpintero que ser agricultor. Como cada cosa refiere a distintos objetos, sí requiere técnicas diferentes, ¿sí? En cambio, ¿sí? En cambio, el pensamiento, por ser lo que refiere a lo que más tarde en las meditaciones va a llamar la res cogitans, es una sola sustancia, es una sola cosa, ¿sí? No requiere ser manejada de diferentes maneras. Y si el pensamiento es uno solo, pues no tiene sentido conducirlo de formas diferentes según aquello que se vaya a conocer, sino que como él va a argumentar en esta primera regla, lo que digamos realmente nos va a permitir un avance del conocimiento, pues es abandonar esa idea aristotélica de que para distintos saberes haya distintos métodos, sino que ahora vamos a intentar unificarlos, hacer del conocimiento un solo conocimiento sobre todo, ¿cierto? Es decir, en esta primera regla, es donde va a postular que la ciencia, en tanto sabiduría humana, producto de una cosa que es unitaria, que es simple, que no tiene partes, como lo es la razón, como lo es el entendimiento, ¿sí? Es una y la misma, ¿sí? Por eso dice Descartes un poco más abajo. Dice, y en verdad me parece asombroso que muchos investiguen con toda diligencia las costumbres de los hombres, las virtudes de las plantas, el movimiento de los astros, las transformaciones de los metales y otros objetos de estudio semejantes, y en cambio casi nadie se preocupa del buen sentido, o sea, de esa universal sabiduría, cuando precisamente todas las otras cosas se deben apreciar no tanto por sí mismas, cuanto porque en algo a ella, a esa sabiduría, contribuyen. Y por tanto, no sin razón, proponemos esta regla como la primera de todas, porque nada nos desvía más del recto camino de la investigación de la verdad que el de orientar los estudios no a este fin general, sino a otros particulares, ¿sí? ¿Sí? O sea, básicamente la idea de que la verdad es una sola, ¿sí? Simplemente que se manifiesta en distintos objetos, en las costumbres, en las virtudes de las plantas, el movimiento de los astros, las transformaciones de los metales, etcétera, etcétera. Pero en cada uno de esos objetos, cuando se llega a la verdad,
se llega pues a un objeto unitario, si se quiere, que sería la verdad. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas clases de investigaciones que conducen a la verdad sobre distintas cosas? ¿Sí? Y eso que tienen en común, pues es lo que Descartes va a concebir como el método, ¿sí? Por eso dice mucho más abajo: si alguno pues quiere seriamente investigar la verdad de las cosas, no debe optar por alguna ciencia particular, pues todas tienen trabazón entre sí y mutua dependencia. ¿Sí? Es decir, que hay una interconexión, ¿sí? Y eso es lo que va a intentar demostrar con esa idea del método. El método como un camino, como una serie de pasos, como una serie de acciones que él va, digamos, a clasificar o a intentar fundamentar en lo que él considera que son las operaciones intelectuales básicas, que es lo que va a desarrollar posteriormente en las otras reglas, especialmente hasta la cuarta, la intuición y la deducción. Es decir, que a través de esas dos operaciones intelectuales básicas, si sabemos cómo conducirlas, cómo utilizarlas correctamente, no importa cuál sea el objeto sobre el que estamos tratando, siempre vamos a llegar a algo verdadero. Y eso es lo que demuestra esa interconexión de las dos operaciones básicas del intelecto, lo que muestra pues, que el pensamiento es uno solo, que por ende la verdad es una sola y que las ciencias no tienen por qué estar yendo cada una por su lado, sino que todas se pueden unificar en torno al mismo objetivo. Entonces dice, todas tienen trabazón entre sí, mutua dependencia, sino que piense solo en aumentar la luz natural de la razón, no para resolver esta o aquella dificultad de escuela, sino para que en cada una de las circunstancias de la vida el entendimiento muestre a la voluntad qué es lo que debe elegir. Camila, ¿vas a decir algo? Sí, profe, lo que pasa es que en una partecita decía como que es posible también que, ojo, no significaba que no se podía uno tener en cuenta varios conocimientos y no simplemente Sí. uno. Pero no estoy. Entonces yo creo que se contradice, pero pues no estoy segura, entonces me gustaría que me explicara. Sí, claro, obviamente objetos sobre los que se puede conocer, sobre los que se puede llegar a cosas verdaderas, hay muchos, ¿sí? Pero todos, y esa es la idea de Descartes, en todos se llega a esas cosas verdaderas de la misma forma, ¿cierto? Se tendría que llegar a la verdad de la misma forma en cada uno de esos objetos variados, ¿sí? Esa es como la idea fundamental de Descartes de la primera regla, ¿sí? Es decir, no importa si estamos hablando del movimiento de los astros, no importa si estamos hablando de la caída libre, no importa si estamos hablando de la refracción de la luz, ¿sí? Que son, digamos, como temas en los que Descartes trabajó mucho, temas ya propiamente científicos, en el álgebra, en las matemáticas, son objetos diferentes, ¿cierto? Los astros, la luz, etcétera, etcétera, pero en todos ellos se llega a la verdad de la misma manera. Sí, cuéntame. Profe, sobre eso. Sí. Lo que hace que se llegue a la verdad de una sola manera en el ser humano se podría interpretar como la sabiduría, el logos, la misma interpretación, hermenéutica, o sea, eso que hace distinto al género humano de las otras especies. Sería eso exactamente. Sí, de Como hecho, la inteligencia. no metamos Bueno. la palabra hermenéutica porque Sí, digamos, sí. la hermenéutica es algo muy posterior y bueno, Sí, me es refiero otro como a la tema capacidad pues, diferente. del ser humano
de abstracción ante el objeto, etc. Sí, de que, digamos, podamos llegar a saber lo que es el mundo que nos rodea, ¿cierto? Y saber que es una sola cosa, es un solo mundo, que no importa si lo ve Alexander, si lo veo yo, si lo ve Camila o si lo ve quien sea, lo vamos a ver de la misma manera, vamos a llegar a las mismas conclusiones, vamos a darnos cuenta de cómo es el mundo en sí mismo, tal y como es, ¿sí? Ese es como el objetivo, ¿sí? Y lo que sería la sabiduría humana sería como el resultado de ese esfuerzo, nuestro conocimiento sobre todas las cosas que nos rodean, por muy distintas que puedan parecer unas de otras. Entonces, vuelvo y repito, no importa si estamos hablando de la refracción de la luz, no importa si estamos hablando de los astros, no importa si estamos hablando del plano cartesiano, no importa si estamos hablando del crecimiento de las plantas, ¿sí? Lo fundamental es que en todos esos campos vamos a llegar a la verdad de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué de la misma manera? Porque en cada uno de esos campos estamos poniendo en funcionamiento nuestra razón, nuestro entendimiento. Y al menos esa es la concepción que va a plantear Descartes, pues el entendimiento es uno solo, ¿sí? Y uno solo en el sentido de que si descubrimos cómo funcionan realmente sus operaciones intelectuales, cualquier persona en plenitud de sus capacidades que ponga en práctica de manera adecuada ese método o esos pasos, va a seguir el mismo camino, va a llegar a las mismas conclusiones, va a contribuir a esa sabiduría humana. Santiago, adelante. Profe. Sí. Qué pena. Una pregunta como capciosa sí puede ser irrelevante, pero bueno. ¿Qué pasa ahí en el sentido, en el contexto de la poca educación, de la ignorancia, del dogma como tal, sí, o de las cosas, o de las personas biológicamente que nacieron pues sin alguna de estas cualidades que se necesitan para llegar a esa verdad mediante un proceso, la sabiduría, etcétera? Sí. O no entra ahí, pues. Lo que pasa es que, digamos, hay que tener un poco de cuidado con esas preguntas, porque, digamos, lo que nosotros entendemos y pensamos acerca de un tema tan difícil, por ejemplo, como es el de las discapacidades, pues no es la misma forma como se entendía en la época de Descartes, ¿cierto? De hecho, hasta relativamente poco tiempo, siglo XVIII, XIX. De hecho, la imbecilidad era un término médico que se utilizaba dentro de la medicina para hablar de las personas con un desarrollo cognitivo, digamos, inferior pues al del resto, ¿cierto? No era, digamos, un insulto o un adjetivo calificativo, era literalmente un concepto médico que se utilizaba para referirse a estas personas. En la época de Descartes ni se diga, ¿cierto? Entonces simplemente era como que, bueno, sí, tiene imbecilidad y pues no se podía hacer demasiado. Y digamos que se lo utilizaba más bien como imágenes o como ejemplos justamente de salvo estas personas, ¿sí? Como estas excepciones de personas que están impedidas en utilizar la plenitud de sus facultades, cualquiera que no sea ellos puede pues, lograr esto. Sabemos hoy en día y la imagen de la discapacidad cognitiva ha cambiado muchísimo y digamos, obviamente habrá personas que sigan pensando como se pensaba en la época de Descartes, pues, pero en términos generales esa imagen que tenemos ha cambiado mucho y en la época de Descartes pues simplemente eran como esa nota al pie, como esa excepción a la regla, ¿cierto? De si somos seres humanos normales, pues podemos. Hacia nosotros hoy en día nos puede sonar incluso muy chocante y nos puede sonar muy chocante con toda razón, pero en la época de Descartes era así, ¿cierto? Vuelvo y repito, incluso en la literatura médica la palabra imbécil o la imbecilidad se utilizaba como diagnóstico, ¿cierto? Como, señora, mi sentido pésame, su hijo ha nacido imbécil,
¿cierto? No, y no le estaba insultando al pobre niño, sino que lo estaba diagnosticando. Bueno, ¿alguien más iba a decir algo, Santiago? Sí, pero bueno, era en relación a lo que estás hablando, ¿cierto? De la unificación, digámoslo así, del método para la cuestión de la Sí. sabiduría, que parece bastante pertinente en este caso en cuanto a teoría del conocimiento y sobre todo pues en relación al texto, el que Descartes, digamos, como que pretende establecer también los modos en los cuales se accede precisamente al mundo, ¿cierto? Claro. Y particularmente usa palabras que ya existían y que decide él, dice pues en las reglas, darles un significado particular dentro de la obra de él, que sería la cuestión de la deducción y la intuición, sobre todo la cuestión de la intuición. Entonces sí, me Sí, parece también eso, porque es como una cuestión de unificar, ¿cierto? Las formas en las cuales, o más bien de plantear y establecer dentro del método que, a través de qué y cómo podemos acceder al mundo. sí. Claro, porque digamos los ciertos términos que se utilizaban sobre todo en la academia de la época, que digamos su enfoque era estrictamente escolástico, pues digamos que las palabras ya tenían una carga significativa muy concreta, ¿sí? Términos como sustancia, términos como intuición, etc. Por eso él hace ese pequeño comentario de simplemente me voy a limitar a utilizar las palabras tal y como se indica en su raíz latina, por ejemplo. Por ejemplo, con la palabra intuición, ¿sí? ¿Qué sucede con la palabra intuición? ¿Sí? Proviene de esta palabra latina, intueor, ¿sí? Que él traduce literalmente observar con atención, ¿sí? Como captar, ¿cierto? Como aprender algo de manera inmediata. Y de ahí que pues Descartes lo utilice en este sentido. Y así con muchos de los conceptos que él va a utilizar. Si ustedes miran bibliografía complementaria o sobre la obra de Descartes, se van a encontrar con muchos intérpretes que van a decir, y pues con muy buenas razones, que aún así Descartes no logró desligarse completamente de la escolástica medieval, ¿sí? Es que el que vive entre la miel algo se le pega. Pues, habiendo estudiado toda la vida con jesuitas escolásticos, pues era muy difícil que se desprendiera totalmente pues de de todas las cosas que aprendió y que utilizara ciertos términos o que, digamos, diera por sentadas muchas ideas que aprendió de los escolásticos, pero que no tan interiorizadas las tenía que no se tomó el trabajo de ponerlas en tela de juicio. Eso lo vamos a ver en metafísica, sobre todo con la tercera meditación, que hay, digamos, que es justamente la reflexión sobre Dios, en donde, digamos, se muestra el Descartes más escolástico, más apegado a la tradición, ¿cierto? Pero digamos eso en cuanto a la pregunta que hacía Santiago, ¿cierto? Entonces, bueno, en cuanto a la segunda regla, ¿sí? Entonces, bueno, la primera regla simplemente pues traza una idea muy simple y es todas las ciencias deben unificarse, deben dejar de ir cada una por su lado, puesto que todas son producto de un intelecto que es unitario, que es una sola sustancia y que como conduce hacia la verdad y la verdad es una sola, no importa de qué objeto estemos hablando, debemos buscar qué tienen todos los conocimientos verdaderos en común en la manera como se llega a ellos. Y sería, digamos, esas operaciones intelectuales y por ello, a diferencia de Aristóteles que postula que cada objeto tiene su método propio, pues Descartes se va a ir por el camino contrario y dice no. Hay una forma específica de conducir la mente, de darle dirección al espíritu, como el título,
para descubrir cosas ciertas y verdaderas en cualquier campo que se nos presente. De ahí esa definición de ciencia, esa definición cartesiana de ciencia, como conocimiento cierto y evidente. Entonces, no importa si es conocimiento cierto y evidente sobre los astros, sobre la refracción de la luz o sobre el crecimiento de las plantas, si es conocimiento cierto y evidente, es porque se llegó a él de la misma manera, ¿cierto? Entonces, la segunda regla dice: conviene ocuparse solo de aquellos objetos cuyo conocimiento cierto e indudable nuestra mente parece capaz de alcanzar. Entonces aquí, dice lo siguiente, voy a permitir leer el primer párrafo. Toda ciencia es un conocimiento cierto y evidente, y el que duda de muchas cosas no es más docto que el que jamás pensó en ellas, sino que aún me parece más indocto que éste, si de alguna de ellas llegó a concebir falsa opinión. Y por tanto, es mejor no estudiar nunca que ocuparse acerca de objetos hasta tal punto difíciles que, no pudiendo distinguir los verdaderos de los falsos, nos veamos obligados a admitir los dudosos por ciertos, ya que en ellos no hay tanta esperanza de aumentar la doctrina como peligro de disminuirla. De modo que por la presente regla rechazamos todos los conocimientos tan solo probables y establecemos que no se debe dar asentimiento sino a los perfectamente conocidos y respecto de los cuales no cabe dudar. Y aunque los hombres de letras se persuadan quizá de que tales conocimientos son muy pocos, porque desdeñaron por una mala condición común entre los mortales reflexionar en ellos, por muy fáciles y obvios a cada cual, les advierto, no obstante, que son muchos más de los que creen y que bastan para demostrar con certeza innumerables proposiciones, sobre las cuales hasta ahora no pudieron hablar sino con cierta probabilidad. Y habiendo creído que era indigno de un hombre de letras confesar que ignoraba alguna cosa, acostumbraron de tal modo a adornar sus falsas razones que acabaron después por convencerse a sí mismos y luego ya por hacerlas pasar por verdaderas. Entonces, quedémonos especialmente con dos partes de este primer párrafo: que toda ciencia es conocimiento cierto y evidente, y que en esa búsqueda de conocimiento cierto y evidente, pues, como es conocimiento cierto y evidente, vale, perdón por la redundancia, por ese énfasis, pues lo que es probable, lo que es dudoso, lo que puede llegar a dar lugar a conjeturas, a especulaciones, pues evidentemente no es un conocimiento cierto y evidente. Entonces, digamos que esa advertencia negativa que hace Descartes, ¿qué es lo que procura? Es, bueno, si es simplemente probable, es porque, digamos, hay que ir un poco más allá, ¿cierto? Es quizás todavía demasiado difícil, ¿sí? Eso que Descartes le critica a los intelectuales de su época es: vea, ustedes se están ocupando de unas cosas tan enrevesadas, tan complicadas, tan especulativas, que jamás van a poder llegar a algo verdaderamente cierto, ¿cierto? Y a ustedes les parece que si nos ocupamos de perogrulladas, entre comillas, pues es como si entonces dejáramos de ser inteligentes o dejáramos de ser intelectuales, ¿sí? Cuando digamos precisamente el camino del conocimiento tiene que empezar precisamente por lo más sencillo, tiene que empezar precisamente por lo más fácil, ¿sí? Y va a ser precisamente en esas cosas, en esas primeras cosas tan sencillas y tan fáciles, donde vamos a poder encontrar ese conocimiento cierto y evidente. Miren que está siguiendo ese modelo de la geometría de Euclides, ¿sí? No empecemos de una vez con el teorema de Pitágoras, no empecemos de una vez con la suma de los ángulos del hexágono, ¿sí? Empecemos con algo tan simple que cualquiera lo puede comprender, que entre dos puntos solo puede trazarse una línea recta, ¿sí? Y
Y a partir de ese primer axioma, vamos a empezar a derivar las propiedades de las demás figuras geométricas. Si trazamos 3 puntos sobre un plano, lo único que va a poder salir de ahí es un triángulo, ¿sí? Del triángulo, los 3 ángulos, y bueno, y a partir de ahí empezamos a derivar otras cosas, ¿sí? Entonces, si la ciencia va a ser un conocimiento cierto y evidente, pues que no nos dé miedo empezar con cosas que parezcan muy simples, y de hecho esa simpleza va a ser fundamental. Ese carácter de simple va a ser fundamental, no simple en el sentido pues, de sencillo, de fácil, que también, sino en el sentido de que ya no se pueda dividir más. Cuando llegamos a un conocimiento, ¿sí?, sobre el cual ya no podamos seguirla dividiendo en otros elementos, como por ejemplo ese axioma de la línea recta, ¿sí? Cuando ya no podamos dividirlo más es porque estamos ante algo absolutamente indudable, ante algo absolutamente evidente, cierto, claro, cierto, es decir, que es imposible confundirlo con otra cosa, es imposible confundir la línea recta con otra cosa, y distinto, ¿sí?, que se nota inmediatamente pues a qué refiere, y no lo confundimos con nada más. Porque ¿qué otras propiedades o en qué otros elementos podemos dividir la proposición entre 2 puntos? Solo se puede trazar una línea recta, no en ningún otro, ¿cierto? Cuando llegamos a ese punto es porque hemos encontrado un elemento simple o una naturaleza simple, y pues frente a eso, lo único que puede hacer el entendimiento o la razón es captar esa verdad, ¿sí?, que es lo que se conoce y va a mencionar en la tercera regla como intuición, ¿sí? La intuición es cuando la razón llega a esa verdad tan simple, indivisible y tan evidente por sí misma, pues que ya no tiene sentido seguirse preguntando por qué, ni tiene sentido dividir el problema en varias partes, porque hemos llegado a una sola, ¿sí? Es como en las meditaciones cuando llega a la verdad, yo existo, ¿sí? Ese yo existo ya no lo puedo dividir en más elementos, sino que es algo tan evidente que ni siquiera el genio maligno puede hacerme creer que yo no existo. Pero bueno, eso lo veremos posteriormente con más detalle. Entonces es fundamental la claridad y la distinción para conocer, por supuesto, ¿sí? Solamente llegando y partiendo de estas verdades claras y distintas, es que podemos a partir de ahí derivar otras verdades que tratan ya, que son compuestas, digámoslo así, que ya no son simples sino compuestas, pero como las hemos deducido de estas primeras verdades simples, tienen igualmente claridad y distinción. Pero vamos con un poco más de orden. Entonces, bueno, esa ciencia, entonces en la segunda regla, ¿qué es lo que quiere mostrar Descartes? Que la ciencia es ese conocimiento cierto y evidente indudable y compuesto de elementos simples que no da lugar a opiniones probables, ¿sí? Esta sería como la característica fundamental. Y entonces, ¿qué más dice Descartes en la segunda regla? Un poquito más abajo dice lo siguiente. Vemos pues, página 5 al final, vemos pues que no podemos adquirir ciencia perfecta de todo aquello que solo da pie a opiniones probables, porque no podemos, sin presunción, esperar de nosotros mismos más de lo que los otros consiguieron, de suerte que, si calculamos bien, solo quedan entre las ciencias ya descubiertas la aritmética y la geometría,
a las cuales nos reduce la observación de esta regla. Es decir, ¿cuáles, según Descartes, cuáles son los conocimientos o los saberes que ya existen en este momento y que son los únicos que cumplen con estos tres requisitos de ser absolutamente cierto y evidente, compuesto de elementos simples y que no da lugar a opiniones probables, pues la aritmética y la geometría, ¿sí? Entonces, de ahí va a sacar ese modelo de conocimiento, es decir, que todas las ciencias que vayamos a crear de aquí en adelante sigan el mismo camino y tengan el mismo grado de certeza y de verdad que tienen las matemáticas, que tiene la aritmética y la geometría, ¿sí? Entonces, de ahí que entonces, Descartes está diciendo que solamente estudiemos aritmética y geometría. No, está diciendo que cualquiera sea el conocimiento que vayamos a cultivar, que siga el mismo modelo, ¿sí? Que llegue a verdades que tengan el mismo grado de certeza y que sean tan indudables como las verdades que se logran en la aritmética y la geometría, ¿sí? Y lo que vamos a ver en las demás reglas es que la aritmética y la geometría tienen ese grado de certeza y de verdad porque tratan lo que, como dice Descartes, sobre el orden y la medida el orden y la medida en general, que puede ser aplicada a todas las cosas. El orden, la medida y podríamos decir también la magnitud, la proporción, ¿sí? Entonces, aritmética y geometría. Modelos de conocimiento indudable y de elementos simples. Y entonces la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿por qué la aritmética y la geometría han logrado pues ese grado de certeza, ¿sí? A diferencia de las otras ciencias? Porque, digamos, es absolutamente indudable y no da pie a ningún tipo de opinión ni de especulación. Pues, no sé, que 2 más 2 son 4, que los 3 ángulos del triángulo son iguales a 180 grados, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice más adelante, en la página 6 al final. Ahora pues, ya que hemos dicho poco antes que entre las disciplinas conocidas, solo la aritmética y la geometría están puras de todo vicio de falsedad o incertidumbre, para exponer con más cuidado la razón de esto, se debe notar que podemos llegar al conocimiento de las cosas por 2 caminos, a saber, por la experiencia o por la deducción. Se debe notar además, dice experiencia o deducción, y va a mostrar que la experiencia no es el camino que debemos tomar, cosa que, por el contrario, Bacon y los empiristas sí van a sostener constantemente, que es por la experiencia como llegamos al conocimiento de las cosas, ¿sí? Es decir, que si yo veo constantemente, esto es, digamos, un ejemplo de experiencia, si yo veo 3, 4, 5, 6, 7 veces, etcétera, que cuando se nubla mucho y las nubes son muy oscuras, entonces llueve, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que llamo un conocimiento por experiencia. ¿Qué es lo que se hace ahí? Un proceso que, como veremos cuando veamos a David Hume, se llama inducción, ¿cierto? Es decir, que a partir de varios casos particulares, yo tomo digamos, lo que es común a esos casos particulares y a partir de ahí yo saco una conclusión general.
Entonces, si yo veo muchas veces que cuando se nubla y las nubes son muy oscuras, llueve, entonces yo puedo sacar una proposición verdadera según la cual cuando hay nubes oscuras, llueve, ¿cierto? Eso sería un conocimiento por experiencia. Para Descartes, pues esa clase de inducciones o de experiencias no garantizan un conocimiento cierto y evidente, porque puede ocurrir en alguna ocasión que se nuble y las nubes sean oscuras, pero no llueva, ¿cierto? Puede ocurrir. Es decir, da lugar a que pasen cosas contrarias, es decir, da lugar a probabilidades, da lugar a ciertas dudas. Por tanto, no cumpliría con esa certeza y evidencia absolutas propias de la aritmética y la geometría. De ahí que la experiencia sensible para Descartes no sea el fundamento del conocimiento, como si lo va a ser para John Locke, David Hume, etc. ¿Cierto? Bueno, entonces iba en la lectura. Podemos llegar al conocimiento de las cosas por dos caminos, a saber, por la experiencia o por la deducción. ¿Sí? Se debe notar además que las experiencias de las cosas son falaces con frecuencia, pero la deducción, o sea, la simple inferencia de una cosa de otra, puede sin duda ser omitida si no es vista, pero nunca ser hecha mal aún por el entendimiento menos razonable. Aquí está diciendo algo sumamente interesante. ¿Qué es una deducción? Les pregunto a ustedes. ¿Alguien sabe, puede definir qué es una deducción? Profe, bueno, como dilucidando un poco, deducir es como eh, mm, comprender algo a partir de aquello que yo he observado, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las nubes, ¿no? Bueno, Sí. yo veo que está oscuro, que se empieza a nublar, típico acá en Buenaventura, entonces generalmente, y empieza a ventear, generalmente uno dice, va a llover. Entonces yo deduzco algo a partir de mi observación. Listo, Jimmy. Luis. No, iba a decir algo parecido a lo que dijo él, es sacar una conclusión a partir de una observación. No solamente de una observación, de cualquier tipo de premisa que uno derive, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si 2 más 2 son 4 y 3 más 1 también, ¿cierto? Como a partir de un razonamiento lógico. Ajá. Digamos, deducir es concluir lo que está implicado en una afirmación o en varias afirmaciones. Entonces, a partir de premisas, profe. Exacto. Entonces, si 2 más 2 son igual a 4 y 3 más 1 son igual a 4, entonces 2 más 2 son igual a 3 más 1, ¿cierto? Porque está implicado, ¿sí? Es lo que se deduce o es lo que se deriva, lo que, digamos, sale inmediatamente de esas afirmaciones, ¿sí? Lo que se sigue de, ¿cierto? Entonces, según Descartes, a partir de unas premisas, profe. Exacto, que pueden ser una o pueden ser varias, ¿cierto? Pero derivar algo que esté implicado en esas premisas. Entonces, para Descartes, esta es la operación intelectual más simple de todas, la que literalmente cualquier ser humano, por muy poco estudiado que sea, es capaz de realizar si se le brindan pues las premisas, es capaz de sacar una conclusión. Por lo regular va de lo general a lo particular. Sí, tienes razón, Rafael. Y además porque, digamos, confía más Descartes en la deducción que en la experiencia, porque la deducción
es algo que depende enteramente de la razón, ¿sí? No depende de los sentidos. Derivar una conclusión de una o varias premisas es una operación netamente intelectual. No intervienen en absoluto los sentidos. ¿Y por qué la razón por la cual la aritmética y la geometría son conocimientos que tienen este carácter indudable? Es porque están basados enteramente, bueno, casi enteramente, porque falta la intuición, pero digamos que la inmensa mayoría de los conocimientos que se aprenden o que se sacan en la aritmética y la geometría son deducciones o conclusiones a partir de esos primeros axiomas, ¿cierto? Entonces, a partir del axioma de que entre dos puntos solo puedo trazar una línea recta, ¿sí? Entonces, si trazo 3 puntos y trazo las líneas rectas, que son las únicas que se pueden trazar entre ellas, entonces de ahí derivo un triángulo. Es una deducción a partir de una sola premisa extremadamente simple. De la línea se deriva el triángulo, ¿sí? Entonces descubrimos la existencia no solamente de la extensión de las líneas, sino los ángulos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Para Descartes, ese es, digamos, el verdadero conocimiento, porque es el único que garantiza que sea absolutamente indudable. Entonces, es la operación intelectual de la deducción la que, digamos, cualquier persona puede realizar, a partir de la cual se sacan los conocimientos ciertos e indudables de la aritmética y de la geometría, y por ende, el método que vayamos a trazar de esa ciencia unificada, pues debe estar basada, en primer lugar, ¿sí?, en la operación intelectual de la deducción y de la intuición, como lo vamos a ver. Entonces dice Descartes más abajo, de lo cual se colige evidentemente por qué la aritmética y la geometría son mucho más ciertas que las demás disciplinas, a saber, porque solo ellas versan acerca de un objeto tan puro y simple que no hace falta admitir absolutamente nada que la experiencia haya hecho incierto, sino que consisten totalmente en un conjunto de consecuencias que son deducidas por razonamiento. Son pues las más fáciles y claras de todas, y tienen un objeto como el que buscamos, puesto que en ellas, si no es por inadvertencia, parece que el hombre apenas puede cometer algún error. Dice más abajo, más de todo esto se ha de concluir, no solo que se debe aprender aritmética y geometría. A ver, más de todo esto se ha de concluir, no que solo se debe aprender aritmética y geometría, sino únicamente que los que buscan el recto camino de la verdad no deben ocuparse de ningún objeto acerca del cual no puedan tener una certeza igual a la de las demostraciones aritméticas y geométricas, ¿sí? Entonces, si la primera regla nos está diciendo hay que unificar todas las ciencias porque son producto del mismo intelecto y conducen a la verdad que es una sola, la regla 2 nos está diciendo esa unificación de las ciencias como la búsqueda de conocimiento cierto y evidente, pues debe partir de la operación intelectual que nos permite llegar a esa clase de conocimientos ciertos y evidentes que es la deducción. ¿Y cuáles son los saberes que se basan casi enteramente en la deducción? La aritmética y la geometría. Por ende, es en ellas dos donde debemos encontrar el modelo, ¿sí?, el esquema a partir del cual todos los conocimientos deben seguir el mismo camino, porque es el que garantiza conocimientos indudables, que no den lugar a opiniones, que no den lugar a probabilidades, en donde todos y cada uno de los pensadores que cultiven esos saberes van a llegar a las mismas conclusiones. Y finalmente, pues, vamos a llegar a ese panorama del conocimiento en donde haya acuerdos generalizados, en donde haya verdad y en donde no esté cada uno por su lado y en donde no esté cada uno diciendo cosas diferentes y cosas contrarias, dando vueltas solo sobre lo mismo,
pareciendo que no vamos a llegar a ninguna otra parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, la próxima clase seguiremos abordando este tema, ¿cierto? Por supuesto. El miércoles vamos a continuar con las demás reglas hasta la octava. Como sé que hay estudiantes que apenas llegaron hoy a la primera clase y que de pronto pues pueden estar un poco perdidos, entonces para que digamos aprovechen de una vez, yo les envié por el correo todos los textos del semestre. Hoy y el miércoles estamos tratando las reglas para la dirección del espíritu de Descartes, de la regla 1 a la regla 8. Por si no han leído aún ese texto, pues lo hagan, aprovechen y lo hagan en estos días, y para que vuelvan y consulten la grabación de la clase y entiendan pues lo que se ha dicho hasta ahora. Como lo que sigue, apenas alcanzamos a comentar las primeras 2 reglas y son 8. Pero como lo que sigue es lo más importante, que es la intuición y la deducción, y lo que sigue a partir de la regla 5 hasta la 8 es mucho más, digamos, un poquito más complejo, porque habla de una operación que, digamos, involucra tanto la intuición como la deducción, que es la enumeración, y esa es quizás como la parte más compleja de esta lectura. Entonces nos vamos a concentrar en todo eso el miércoles, ¿sí? Entonces, para que, digamos, lo tengan más claro, lo tengan más claro y más fresco. Igual yo creo que con lo de estas 2 primeras reglas ya tienen para rumiar bastante en estos días. Entonces dejémoslo hasta aquí por hoy y continuamos el miércoles. Listo. Espero que les haya quedado lo más claro posible y feliz mañana para todos. Feliz mañana. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Que estén bien. Profe, Hola. Sí. Aquí en el pues, no sé, mira, les hacemos la pregunta a ver si usted va a volver a subir las clases por YouTube para repetir. Estoy, digamos, evaluando esa posibilidad. Lo que pasa es que como apenas hoy se van a habilitar las aulas virtuales, y digamos que yo en ese sentido sí trato de ser muy ordenado. Entonces, en la medida que vayan quedando las grabaciones en el aula virtual, yo las voy a ir descargando, ¿cierto? Entonces, si de pronto las subo decido subirlas a YouTube, pues yo les aviso. Listo. Profe, es que el problema es que esas grabaciones nada más duran 8 días, ¿sí me entiende? Sí. Entonces eso es una desventaja muy grande. ¿Sí me entiende? Sí. Esta de hoy, ya encontré la manera de no tener que descargarla y volverla a subir. Esta de hoy, si quieren, yo les envío el link por el correo para que ustedes puedan verlo y lo puedan descargar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Ya la plataforma ¿Está habilitada? Ah, bueno, entonces ya me toca a mí organizar el aula virtual para que quede todo al pelo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Profe, una última cosita. ¿Me escuchas bien? Sí. No, sino que de esta segunda regla hubo pues algo que también me pareció muy interesante a resaltar, que era que le decía que los errores se cometen porque se dan por supuestas ciertas experiencias poco comprendidas o porque se establecen juicios a la ligera y sin fundamento. Pues eso también es importante tener en cuenta para lo que pues siguen las reglas siguientes, ¿no? Exacto. ¿Y por qué, digamos, se comete ese error según Descartes? Porque, digamos, se toman experiencias, por ejemplo, observaciones sensibles, sobre las cuales habría que primero dividirlas en sus elementos más simples, pero uno no se toma el trabajo de dividirlas en sus elementos más simples, sino que simplemente hace la afirmación, ¿sí? Pero resulta que en las experiencias sensibles pueden pasar cosas muy diferentes. Entonces, basarse solamente en lo que veo con mis ojos o escucho con mis oídos puede dar lugar a errores, a cosas contrarias, a probabilidades, y pues
no se cumple esa certeza y evidencia de Descartes. Y sí, debe ser muy, muy chévere pues poder tener las clases ahí en YouTube, porque pues uno siempre necesita como ir a fragmentos concretos de la grabación, ¿no? Sí. Es como este, por ejemplo, que pues no sí. me puedo tomar el tiempo de anotar. Ale, profe, muchas gracias. Listo, pues, que estén muy bien.